Hola a todos, mi nombre es Daisy Caterine Morales, soy estudiante de Ingeniería Ambiental del CEA San José del Guaviare. El presente video mostrará el desarrollo del proyecto final correspondiente al curso de Manejo de Recursos Naturales Energéticos. Dentro de este proyecto se tendrán en cuenta tres fases. La primera fase me habla sobre el diagnóstico del ejercicio en campo, es decir, aquí se identificará en cuanto al área del lugar donde se implementará el proyecto, las personas que habitan dentro del lugar y otras medidas adicionales. En este caso, el lugar donde se implementará el proyecto va a ser en el municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare. El sitio escogido mi hogar, mi casa. Este tiene un área en la parte frontal de 6.30 metros, el lado izquierdo y derecho 35 metros y parte de atrás, la parte trasera, 15.60 metros, de las cuales eh, la casa como tal en su estructura ocupa o cubre solamente 7 metros de ancho y 9 metros de largo, así como lo muestran las imágenes, la parte horizontal de largo y la parte frontal del ancho de la casa. En áreas verdes se tiene aproximadamente 10 metros, las cuales corresponden o se encuentra sembrado plátano, limón, mandarina, naranja y otras plántulas más. En mi hogar solamente habitan 3 personas, en el cual es importante resaltar que no todos los días se genera la misma cantidad de residuos en la casa, dada la poca permanencia dentro del hogar de estas 3 personas y por lo tanto pues no hay evidencia o motivo de generarse un promedio diario o misma cantidad en kilogramos de peso de manera diaria. En este caso, el lugar en donde se implementará el proyecto, en mi hogar, en algunas ocasiones, los residuos que utilizan, los residuos que se generan se aplican a la tierra directamente para alimentar las plantas, pero no siempre o no se tiene en cuenta como un proceso de pronto de la compostera o de lo que se va a trabajar a continuación. La segunda fase consiste en la implementación como tal del proyecto en campo, es decir, ya la construcción y la aplicación de la compostera. La compostera, para el diseño de la compostera, se tuvieron en cuenta diferentes elementos. La compostera se hizo de madera tipo cajón. Los elementos utilizados que se necesitaban en el diseño de esta compostera fue las tabletas de madera, puntilla, metro, escuadra, báscula o peso, plástico, carpa. En este caso el plástico carpa se utilizó para base de la composta y para cubrir finalmente la composta. Esto hace que incremente la temperatura y contribuya con la transformación más rápida de los residuos dentro de la composta. Y como principal elemento, principal componente a necesitar, pues los residuos orgánicos. Seguidamente, eh, se tuvieron en cuenta los dos grupos de residuos a aplicarse en esta compostera, los residuos marrón, correspondiente a las hojas secas de los árboles, de las ramas del jardín o de la hojarasca o papelón de plátano. Los residuos verdes, cáscaras de huevo, residuos de papa, de plátano, de la cocina, de sobrados de comida, y de otros residuos más que se puedan generar dentro del hogar. Eh, Estos dos grupos hacen parte también o se tienen en cuenta en el diagnóstico de los residuos generados dentro del hogar. En este caso, el diagnóstico de los residuos generados se hizo el pesaje diario para obtener así los cálculos de datos semanales. Las hojas secas y ramas, más o menos aproximadamente de forma diaria,
se obtienen 4 kilogramos de peso para finalmente en la semana seleccionarse o recogerse en 28 kilogramos de peso. Residuos de cocina se generan de 3 a 4 kilogramos para obtenerse durante la semana 25 kilogramos de estos. Y finalmente otros elementos o otros residuos como los inorgánicos correspondientes al papel, al plástico, bolsas, latas, se generan en un nivel más bajo, aproximadamente 1 kilogramo en el día, para obtenerse en la semana 7 kilogramos de peso de esto. Entonces, la distribución o diagnóstico de estos tres grupos de residuos que se generan en el hogar, pues se tuvieron en cuenta para sí mismo la construcción de la compostera. En este caso, la compostera, como lo muestra en la imagen, el dibujo, las medidas se hicieron haciendo un gráfico o un plano en AutoCAD primeramente, en el cual se aplica como medidas 60 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho, 40 de alto. De esta manera, luego de tener el plano en AutoCAD, pues ya se llevó como tal la construcción con los elementos que se tenían dispuestos. Después del paso de la construcción de la compostera, pues distribuí, tuve en cuenta 6 pasos como tal que se llevaron a cabo durante todo el proyecto, no solamente la construcción de la compostera, sino ya los demás procedimientos. En el primer paso se encuentra la construcción de la compostera, el segundo, el uso del plástico como base y cubierta dentro de la compostera, que tiene como la finalidad de incrementar la temperatura y contribuir con la descomposición de los residuos más rápidamente. Tercero, la ubicación de la compostera en un lugar seco, donde le llegue la lluvia y donde efectivamente también pues le lleguen los rayos solares. Cuarto, la aplicación de las capas de los residuos. Esto es cada capa aproximadamente con una altura de 5 centímetros, adicionándose en cada una agua rociada. Quinto, el mezclado de las capas. Esto se hizo después de los 2 días. Luego, durante aproximadamente 8 o 9 días, con un tiempo de 2 a 3 días, se hacía el volteado. Y finalmente, pues se hizo el peso del compost. Entonces, estos 6 pasos se tuvieron en cuenta o fueron los que se ejecutaron durante todo el proceso del proyecto. A continuación, pues entonces ya se notará o doy evidencia del registro fotográfico de lo antes mencionado. Dentro del registro fotográfico se puede evidenciar pues los elementos utilizados dentro de la compostera, la construcción de esta, teniendo en cuenta las medidas que se hicieron primeramente en AutoCAD, luego la ubicación con el plástico carpa dentro de esta, después la recolección de los residuos orgánicos, de la cocina, la recolección de las hojarascas, de las ramas, del jardín, de los árboles, y de la tierra negra, que en este caso no contiene ningún tipo de contaminante, ni pesticida, ni ningún fertilizante químico. Posteriormente, pues se muestran los pesos que se hizo a cada residuo para la posterior aplicación dentro de la compostera. Primero, el primer residuo que se aplicó, la primera capa fue la hojarasca, luego como segunda capa se aplicó los residuos de cocina y tercera capa la tierra negra. En este caso entonces se inició con la hojarasca seca. Se adicionó el agua, se adicionó agua rociada para humedecer cada capa, teniendo en cuenta que por cada capa se midieron los 5 centímetros de altura y se hizo de esta manera 2 capas por cada residuo. Luego de tener puesta o aplicada estas 3 capas, pues ya se hizo tapado o de este primer proceso, de esta primer fase. Luego, pasado 2 días, pues
se revisó nuevamente, se abrió y se hizo mezclado, se hizo volteo de estas tres capas. Nuevamente se dejó quieta, esperó que transcurrieran otros 2 días para hacer nuevamente el proceso de volteado, de revisión de microorganismos presentes, de olores, así hasta completarse en aproximadamente de 8 a 9 días, haciendo volteado y revisión u observación de este proceso. Posteriormente, ya pasados los 8 o 9 días, pues ya se dio paso a la realización de la tercer fase, de la cual la tercer fase pues corresponde al análisis de los resultados. En este caso, pues ya teniendo eh, eh, fotografías, evidencias y las observaciones hechas en la fase anterior, pues se da paso al desarrollo del análisis y socialización de estos resultados. La tercera fase nos pide identificar la cantidad de biomasa utilizada. Para este proceso se utilizaron 14 kilogramos de biomasa inicialmente, en los cuales se distribuyeron 5 kilogramos en los residuos de cocina, que fueron recolectados durante 2 días, hojas secas 4 kilogramos, tierra negra 5 kilogramos, de la cual pues esta cantidad nos permitió aplicar 2 capas por cada residuo. Cantidad de biomasa que se obtuvo después de este proceso, es decir, pasados los 8 o 9 días, se obtuvo 4 kilogramos de peso adicional, es decir, 18 kilogramos. La presencia de lixiviados o volumen de estos no se tuvo, no se generó lixiviados dentro del proyecto, dentro de la compostera, ya que pues todos los residuos que se aplicaron fueron, estaban secos y a diferencia del agua que se les roció, pero pues estos fueron digeridos por los organismos que hicieron el proceso de descomposición aeróbico dentro de la composta. Solo se evidenció la presencia de algunos animales, o sea, hormigas, lombrices pequeñas, emisiones de gases. En cuanto a olores, pues el olor como tal de la composta, la mezcla de estas tres capas, pasados los 8 o 9 días, pues siempre se nota un nivel, un porcentaje, se puede percibir ciertos olores, pero realmente la ventilación y el lugar donde se ubicó pues no permitió que se generaran olores desagradables. No podría decir o afirmar que hubo emisión de gases porque no se notó emisiones o gases, olores fuertes, y mucho menos, a diferencia del olor del compost seco, de la descomposición de esto ya como tierra, como abono. Entonces no hubo emisión, no hubo lixiviados dentro de este proceso. Finalmente, ya evaluado esta fase, este proceso, pues se sacó el abono y se aplicó a las plantas presentes en el lote. En este caso, pues se cuenta con plantas pequeñas y para evidencia del proceso completo se hizo aplicación de esta composta como abono o alternativa de fertilizante de las plantas. Entonces, este fue todo el proyecto. El proyecto consistía en 3 fases, las cuales se dieron cumplimiento. Espero me hubiera dado a entender y conocer en qué consistía este proyecto como tal.